Aquí os presentamos un segundo tipo de oraciones de relativo. Son las oraciones de relativo libre. Van a ser muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque los nexos son un grupo muy limitado de palabras. En concreto, son 5 palabras. 2 serían pronombres relativos, quién, cuánto y sus variantes. Y 3 serían adverbios relativos, dónde, cómo, cuándo. Además, como decíamos al principio, son oraciones sin un antecedente expreso, pero sería fácil sacar el antecedente porque lo llevan implícito las palabras que actúan como nexo. El quién podría tener como antecedente la persona, el cuánto, las cosas, el dónde, el lugar, el cómo, la manera y el cuándo, el tiempo. Observar el ejemplo. Solo lo sabían quienes habían llamado antes. Vemos que aparece el pronombre relativo quienes y está introduciendo el sujeto de esa oración. Quienes habían llamado antes, las personas que habían llamado antes. Recordad que decíamos que las oraciones de relativo no siempre funcionaban como complementos de nombre de los antecedentes. Aquí tenéis ejemplos de ello, ¿no? En las oraciones de relativo libre. Y también podrían ir precedidas por preposiciones. Dependiendo del tipo de complemento que encabece esa preposición y dentro del cual está la oración de relativo. Pasamos ahora a las oraciones de relativo libre construidas con nexos que son adverbios relativos, ¿no? Por ejemplo, el dónde, el cuándo y el cómo. En el ejemplo que tenéis, lo dejé donde me pediste. Vemos que la oración de relativo libre es donde me pediste y funciona como circunstancial de lugar. Es propio de la naturaleza de su nexo, ¿no? Indica lugar. Pero además, cuando analizamos la función del nexo dentro de la oración de relativo, vemos que funciona también como circunstancial de lugar. Es el nexo y el circunstancial de lugar. Decíamos antes que en este tipo de oraciones el antecedente no está expreso, pero sí de alguna forma implícito en el nexo. Porque si tú dices dónde, eso implica que estás diciendo el lugar en el que. Lo dejé en el lugar en el que me pediste. Es una manera más abreviada de decir lo mismo. Cuando encontremos como nexo adverbio relativo el cómo, pues funcionará como circunstancial de modo. Y cuando sea el cuándo, funcionará como circunstancial de tiempo. Por consiguiente, también podríamos transformarlo, respectivamente, la manera en que, por cómo, o en el momento en que, por cuándo. Ojo, esta es la forma en que nos dice la nueva gramática que debemos analizar este tipo de oraciones. Tradicionalmente, estos 3 tipos de oraciones eran considerados adverbiales propias, subordinadas adverbiales propias, de tiempo, de lugar y de modo. Por eso no os extrañe si os las encontráis así analizadas en otra parte. Y por supuesto, como no lleva tilde, no podemos confundirlo con interrogativos. Cuidado, no son interrogativos, no introducen sustantivas. Hasta aquí las oraciones de relativo libre. Vamos a por la siguiente.